Continuamos con el área de Ciencias Sociales para primero y segundo grado. Estamos trabajando la experiencia de aprendizaje número 4. Reflexionamos y valoramos los avances y desafíos del Perú en el bicentenario para construir el país que anhelamos. Hoy trabajamos la actividad número 2. Analizamos fuentes sobre el legado cultural del Perú antiguo. Ahora vamos a leer algunas fuentes sobre el legado cultural del Perú antiguo. Recordemos que este es el año del bicentenario. Nuestro país y todas las peruanas y peruanos estamos reflexionando para mejorar y lograr nuestro desarrollo. Ustedes habrán escuchado que el Perú tiene una rica historia y legado que dejaron nuestros antepasados y que pueden contribuir al país que anhelamos. Por eso vamos a hacernos la siguiente pregunta histórica. ¿Cuál es el legado cultural del Perú antiguo y su continuidad en la actualidad? Para averiguarlo y cumplir con este reto, vamos a analizar las fuentes A, Caral y la calidad ambiental, fuente B, el Aini y la Minca, y fuente C, el legado cultural tiahuanaco. Para ello, leeremos el recurso El legado cultural del Perú antiguo. Recurso, el legado cultural del Perú antiguo, fuente A, Caral y la calidad ambiental. Los caralinos acondicionaron terrazas de cultivo en las tierras del valle, utilizaron el agua del río para irrigar los cultivos. El agua de consumo humano no la tomaron del río, sino que la extrajeron de los manantiales o puquios acondicionados en lugares cercanos a los centros urbanos. Los residuos de las actividades los secaban y usaban en las construcciones como parte de los depósitos y de las plataformas construidas en los edificios, o los enterraban en la parte posterior de ellos cubiertos con tierra. Los caralinos construyeron fogones con todos los edificios con fines rituales. Es notable la tecnología de uso de la energía del viento por medio de conductos subterráneos que aplicaron en los altares con fogones y utilizando el efecto Venturi, aplicado en Europa recién en 1797 para alcanzar temperaturas muy elevadas. Continuamos con la fuente B, el Aini y la Minca. El Aini y la Minca. Nuestra hipótesis propuesta de trabajo propone que los antiguos aldeanos agricultores, pescadores, artesanos y comerciantes pre-Chavín habían comenzado a organizarse a través de los sistemas del Aini y la Minca. El primero es la tradición arquitectónica precerámica costeña y el segundo para las tradiciones serrana y amazónica. Estos modelos de reciprocidad y colectivismo de las organizaciones del trabajo habían sido la fuerza motriz que dinamizó el desenvolvimiento de las sociedades complejas y andinas. ¿Desde cuándo se practican el Aini y la Minca? Según Espinosa en 1990, sugiere que estas dos formas de organización del trabajo, Aini y Minca, deben haber comenzado desde los albores de la civilización andina, como hasta la década de los 70 era considerado a la sociedad Chavín. Nuestra propuesta todavía retrocede a más de 2 milenios, y esto sugiere que el Aini y la Minca habrían sido la fuerza motriz que dinamizó el mundo andino precapitalista y se habrían originado en los periodos arcaico y formativo inferior. ¿En qué consistía el Aini? El Aini consistía en la ayuda que ofrecía un grupo de personas o miembros de una familia numerosa para realizar trabajos de preparación de la tierra, extracción y transporte de piedras y canastos, locomoción de tierras, edificación de templos, canales, caminos, puentes, limpieza y remodelación de aquellas estructuras públicas de otros grupos vecinos. Hoy por ti, mañana por mí. La condición fundamental, como se acostumbraba decir.
hoy por ti, mañana por mí, y en retribución se servían comidas y bebidas, banquetes, durante los días en que se desarrollaba el trabajo comunal. O sea, los unos ayudaban a los otros, posteriormente los otros retribuían en favor prestado a los unos. Este sistema de trabajo de reciprocidad milenaria continúa fuerte, no solo en muchas comunidades campesinas andinas, sino también en las poblaciones mestizas del Ecuador, Bolivia y Perú, ayudándose en las labores de preparación de alimentos, pastoreo, cosecha y construcción de viviendas. ¿En qué consistía la minca? La minga o trabajo colectivo tenía otra connotación. Con este sistema la colectividad ejecutaba las obras que beneficiaban al ayllu como un todo: canales de irrigación local, andenes, puentes, templos, ciudades, locales de preparación de charqui o almacenamiento de productos, corrales, cercas, manutención de las huacas locales con enterramientos humanos. Este sistema envolvía y obligaba a todos los miembros de la comunidad a trabajar en beneficio del ayllu. ¿En qué otras ocasiones se realizaba? Eventualmente la minca también era realizada cuando ocurría el casamiento de miembros del ayllu, en la construcción de su casa o en el cuidado de las tierras de huérfanos, inválidos, viudas, enfermos y ancianos del ayllu. Diferentemente del Aini, la minca no implicaba una deuda ética ni obligaba al pago de especie alguna de la élite. A partir de la década de los 50, debido a la intensa migración campesina a las ciudades de Lima, Trujillo y Arequipa, este sistema milenario se difundió a las grandes urbes del territorio peruano. Fuente C. El legado cultural tiahuanaco. El legado cultural tiahuanaco, para domesticar un ambiente tan difícil como el altiplano, los tiahuanaco adoptaron y mejoraron los cultivos y la tecnología agrícola anteriores, logrando con ello aumentar considerablemente la producción. La fundación de colonias y la red de intercambio. Al igual que los pucará, los tiahuanacos sobrevivieron principalmente gracias al cultivo de plantas de altura como la papa, oca, oyuco, quinoa y cañigua. Así también los tiahuanacos mejoraron y aplicaron las técnicas agrícolas de los pucará, como los andenes, los camellones y las cochas. La ganadería de llamas y alpacas fue otro importante medio de subsistencia para ellos. Se aprovechaba a los camélidos al máximo, con su lana se confeccionaban vestimentas y textiles, con su cuero se hacían sandalias y con sus huesos instrumentos musicales. Colonias tiahuanaco. Sin embargo, los recursos del altiplano no fueron suficientes para un estado que se expandía cada vez más. Por eso, hacia el año 700 después de Cristo, los tiahuanaco establecieron colonias en la llanura amazónica de Bolivia, el norte de Argentina y de Chile y la costa sur del territorio peruano. El control de pisos ecológicos. De esta manera lograron controlar diferentes pisos ecológicos con población altiplánica, que se dedicó a producir y explotar recursos que no era posible encontrar en las alturas, como por ejemplo ají, coca y maíz. El comercio tiahuanaquense. En otros territorios, en cambio, los tiahuanacos solo intercambiaron productos. De ese modo establecieron una red de intercambios a larga distancia que les permitió obtener bienes de importancia en zonas donde no era posible ejercer un dominio directo. Esto sucedió, por ejemplo, en San Pedro de Atacama, Chile, en donde obtuvieron principalmente bienes santuarios como tejidos y piedras preciosas, maquitas y turquesas. Bibliografía.
Cada fuente tiene una cita bibliográfica que ustedes deben tomar en cuenta para poder desarrollar uno de los cuadros en el que se les solicita ciertos datos que hay acá. Ahora, teniendo en cuenta la información del texto, respondemos las preguntas del siguiente cuadro, lo que nos permitirá reconocer la clasificación, síntesis y análisis de las fuentes. Vamos con la primera pregunta. Según su relación temporal con el pasado y el tipo de información que brinda, ¿qué tipo de fuente es? Eso lo hemos visto en otro videíto, lo he hecho un hincapié. Tanto esto se solicita para la fuente A, B y C. Según la bibliografía de cada una de las fuentes, ustedes en esta van a poder hacer este análisis de qué tipo de fuente histórica es, ¿no? Si es primaria, es secundaria, respecto a la relación temporal con el pasado y según el tipo de información, si es oral, es escrita, audiovisual, etc. ¿De qué trata la fuente? ¿No? Al leer cada una de las fuentes vamos a sacar un análisis y vamos a colocar acá un extracto. ¿Quién es el autor, autora de cada una de las fuentes? ¿No? ¿Y en qué año se escribió la fuente? Esto lo van a sacar de la bibliografía de cada una de las fuentes. ¿Qué nos comunica la fuente sobre el legado cultural del Perú antiguo? Esto, después del análisis de cada una de las fuentes, van a sacar un extracto. Analizamos y comparamos las fuentes. Ahora vamos a reconocer las semejanzas y diferencias sobre los planteamientos de las fuentes A, B y C respecto al legado cultural del Perú antiguo en el siguiente cuadro, ¿no? Vamos a ver las semejanzas, en qué se parecen, en qué nos dice respecto a lo similar, tanto la fuente A, fuente B, fuente C. En qué aspectos se parecen estas fuentes o dicen cosas similares. Y diferencias en qué cosas solamente lo dice la fuente A, solamente lo recarga la fuente B o solamente se puede leer en la fuente C, no se puede analizar en la fuente C. Tanto semejanzas como diferencias. Para finalizar, reflexionamos con la familia. Con lo realizado, conversamos con nuestra familia y respondemos las siguientes interrogantes. ¿Cuáles son los legados culturales que nos han dejado los antiguos peruanos? ¿Habrán otros legados y saberes? ¿Algunos de los legados culturales del Perú antiguo continuarán en la actualidad? Recuerden que nosotros tenemos una cultura milenaria, ¿no? De muchos miles de años hacia atrás. Han habido en el Perú muchas culturas, lo cual esos saberes, esos conocimientos, el legado se ha venido transmitiendo de generación en generación. Y cada uno de nosotros tenemos conocimiento, o por lo menos nuestros padres tienen conocimiento de alguna de estas prácticas milenarias, ¿no? De las culturas ancestrales de los antiguos peruanos. Entonces, a través de la conversación con nuestros familiares o conocimientos nuestros de que nos contaron quizás los abuelos anteriormente, podemos responder esta interrogante, esta reflexión. Muchas gracias, queridas estudiantes. Continuamos en el siguiente video con el reto.